Buenos días. Hoy vamos a tener una enseñanza acerca de la primera carta de los Corintios en el capítulo 14. Y vamos a hablar, la gran mayoría de las personas piensa que este capítulo 14 es hablar sobre lenguas. No, no. Este capítulo 14 habla de dos dones del Espíritu Santo que dan la capacidad de conocer a Dios de una manera más clara que como se conoció a Dios en el Antiguo Testamento. Muchísimas personas que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento porque, entre comillas, el Dios del Antiguo Testamento era muy violento, pero el Dios del Nuevo Testamento es todo amor. Quiero decirles que esto que está hablando aquí está hablando del mismo Dios de amor que en el Antiguo Testamento tenía una manera de enseñarse, pero para llevar a las personas al nuevo pacto. Lo importante del Antiguo Testamento es que todo lo que se escribió era para llevarlo a un nuevo pacto que se debía hacer en el Señor Jesús. Por eso hay tantas y tantas cosas que uno tiene que aprender a visualizar desde el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Diciendo esto, quiero decirles algunas consideraciones que debemos tener a la hora de estudiar este capítulo 14. La primera es que recordemos que Pablo le está escribiendo a la iglesia, o sea, a las personas que estaban en Corinto, muy probablemente antes del año 70 después de Cristo. Esas iglesias no tenían el Nuevo Testamento. La gran mayoría de las iglesias en Corinto tenían la escritura, pero no todas la tenían, la escritura que era el Antiguo Testamento, pero no todos tenían todos los libros del Antiguo Testamento. Así que cuando él les está escribiendo, Nuevo Testamento todavía no había sido compilado. Estaba en proceso de formación el Nuevo Testamento. Ok. La segunda cosa es, quiero que por favor me acompañen a Juan capítulo 16, en el versículo 12 al 15. Esto es de suprema importancia. Juan 16, en el versículo 12 al 15. Cuando el Señor Jesús está hablándoles en la cena, les habla de la venida del Espíritu Santo. Y Él les dice, aún yo todavía tengo muchas cosas que tengo que decirles, pero en este momento no las pueden cargar, no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu que les va a enseñar la verdad, Él los guiará, Él los direccionará hacia toda la verdad. ¿Cuánta verdad? Toda la verdad, porque no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que Él oiga. ¿Dónde? Ahorita ya les va a decir dónde. Todo lo que Él oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Entonces, les enseñará o los guiará a las cosas que Dios quiere enseñar y a las que Dios quiere profetizar, mostrarles en el venir, en el porvenir. Y el Señor dice, Él me da gloria a mí o me glorificará a mí porque recibirá de lo mío, escuchen esto, recibirá de mí y se los hará saber. Ahora bien, lo que es mío, todo lo que el Padre tiene es mío. Entonces, lo que yo voy a darle al Espíritu y que el Espíritu le va a hacer saber es lo que yo he tomado del Padre. Así que por esa razón les dije que recibirá de lo mío y se los hará saber. ¿Qué está diciendo aquí?
El Señor les manifiesta a sus discípulos que cuando Él mandara al Espíritu Santo, todos nosotros íbamos a conocer lo que el Padre nos quería enseñar, adoctrinar, mostrar, darnos enseñanza, darnos la manera de ver como Él mira y además las cosas que necesitamos entender y saber para que tengamos una esperanza certera. Esa es la misión del Espíritu Santo, la razón por la que el Espíritu Santo está con nosotros aquí en la iglesia, es por eso, exactamente por eso. Ahora, si nos regresamos a lo que dice en el capítulo, ¿qué? En el capítulo 13, en el versículo 8, dice que el amor nunca deja de ser, pero que si se acabará, se acabará la profecía. Entonces, las revelaciones de Dios de lo que iba a venir se van a acabar. El Espíritu Santo dejará que eh, ¿cómo se llamaría eso? Esa parte de su don se acabe y además dice cesarán las lenguas. ¿Qué significa eso? Cesarán las cosas que forman las frases con las cuales nosotros podemos entender que el Espíritu habla. Más o menos es la idea de cesarán las lenguas. Pero si ustedes unen profecías y lenguas, estas dos cosas que tienen que ver con el habla son las que pueden dar el conocimiento. Por eso el conocimiento acabará. La ciencia acabará. La palabra ciencia aquí es gnosis, que es conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Si lo que está diciendo es lo que el Padre dice y lo que el Señor le dice, que el Padre dice que dice, pues está hablando del conocimiento de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios está dado en el año, antes del año 70 después de Cristo, está dado por profecías que se daban y por otras lenguas. Y eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo 14. Así que el conocimiento mismo se basa en estas dos cosas. Cuarta consideración. El Antiguo Testamento nos enseñó o nos enseña en Isaías 28 que aunque se le hable en diferentes lenguas a las personas no van a creer en Dios. No importa si le hablamos en su propio idioma, no van a entenderlo, no van a querer entenderlo. Yo los llamé, si lo ven en el libro de Proverbios, en los Salmos, yo los llamé, yo les dije, pero no me quisieron oír, no quieren oírme. La siguiente consideración tiene que ver con Dios, Dios mismo. Y para eso vamos a este mismo capítulo, en el capítulo 14, en el versículo, en el último versículo del capítulo 14. Perdón. Aquí dice que nosotros debemos hacer, en el último versículo dice que debemos hacer todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque el versículo 33 dice que Dios no es un Dios de desorden. La palabra confusión es la palabra desorden. Es lo negativo de estar firme en una sola posición. Entonces, esa palabra confusión es desorden. Entonces, Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios que apacigua. ¿Qué significa eso? Que mantiene firme la paz en las cosas que hace y dice. Por eso debemos hacer las cosas decentemente y con orden. ¿Qué nos lleva a eso? Porque es una consideración para lo que estamos leyendo. Porque la gran mayoría de las cosas que suceden con respecto a las lenguas y a las profecías son cosas que instigan al desorden, son cosas que instigan a que las cosas no se hagan decentemente, o sea, de buena manera. Y por último,
eh, hablando de las profecías que aparecen aquí en el versículo 29 y 30. Yo también tengo mi libro para mis notas, y ojalá tengan ustedes los suyos también para que tomen nota. En el 29 y 30 dice que si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para... No, versículo 29. Los profetas, o sea, los que hablan profecía, hablen dos o tres, y los demás que están en el recinto juzguen. Pero miren lo que dice aquí. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, el que está hablando calle, y el otro entonces puede decir la profecía. Así que ahora vemos que cuando hablamos de profetas, aquí estamos hablando de revelaciones que Dios hace de los misterios de los que Dios había hablado antes que iban a ser revelados. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 14. Porque el Espíritu habla misterios. Misterios. ¿Ok? Eso es supremamente importante. Debemos entender que aquí profecía no está hablando de otra cosa, sino revelaciones que Dios iba haciendo. Pero usted, ¿por qué dice entonces que la profecía acabará? Pues cuando venga lo perfecto, es lo que dice el versículo 10, cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo neutro, lo perfecto? Pues no puede ser cuando venga el Señor, porque sería el perfecto. No, cuando venga lo perfecto, que tiene que ver con el conocimiento de Dios, con lo que Dios quería revelar de sí mismo. Y eso lo tenemos nosotros, ¿dónde? Pues en la palabra de Dios. Palabra que se permanece hoy, hasta hoy, y permanece con todo lo que han tratado de dañarla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca va a pasar. Todo cesará, todo, pero el amor no. Y esta palabra de Dios, esta Biblia que nosotros tenemos, fue escrita con el amor de Dios para nosotros, para que podamos conocer al que es incomprensible. Ok. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen en su mente todos los preliminares? Estamos escribiendo a los Corintios, no está todavía compilada la Biblia no está completa en el Nuevo Testamento. La labor del Espíritu es precisamente hacer eso, que nosotros tenemos profecías y tenemos lenguas y que estas estaban era para revelar lo que Dios todavía tenía por revelar y que nosotros debemos estar tranquilos que no todos van a creer. Esos son los preliminares. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que no les quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que no le quedó claro? Por acá todo bien. Todo bien. Ok. Ténganlo en cuenta porque ahora que empecemos con el capítulo 14, vamos a tener que aplicar esto para poder entender lo que está diciendo. Entonces empecemos con ese capítulo 14. Dice así, normalmente en la Reina Valera aparece que es el hablar en lenguas. No, este capítulo no habla de hablar en lenguas. Habla de dos dones espirituales que son los dones espirituales con los cuales el Espíritu Santo revela lo que Dios quiere que sepamos y revela lo que Dios quiere que nosotros entendamos del futuro para que tengamos esperanza. Téngalo muy presente. Entonces, ¿qué dice después de terminar el capítulo que habla sobre el amor? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, el que es el mayor de todos, el que conjuga todo, es el amor de Dios. Así que lo que debemos hacer es seguir este amor. Esta parte es, yo debo procurar estar en pos de tener todo lo que yo hago desde el amor de Dios,
no desde mi propio egoísmo. Eso es lo que está diciendo aquí. Lo que debemos hacer es seguir el amor. Y ahora sí, y procuren los dones espirituales. ¿Cuáles? Todos, pero sobre todo que profeticen. Sobre todo que revelen lo que Dios está hablando. Es importante, les está diciendo Pablo a los Corintios, 70 hasta el 70, no sabemos qué año fue, debe ser por ahí algo como 40 y pico, 50 y pico, no sé. Pero en ese tiempo les está diciendo, sobre todo, digan lo que el Señor les está mostrando. Digan lo que el Señor les está mostrando, porque eso es importantísimo. No importa si está en el Antiguo Testamento o está en una visión que Dios les está dando, es importante que lo digan, que lo muestren. Porque, ahora sí viene el versículo 2. Dice el versículo 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Por qué el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios? Porque nadie le puede entender. Está hablando misterios del Espíritu. Está hablando cosas espirituales y por lo tanto nadie le puede entender. Entonces, si viene una persona que habla chino y se levanta en la iglesia y empieza a hablar en chino, porque Dios le ha mostrado algo a él en chino, yo me quedo chino porque no sé qué está diciendo. Ahora, él sí puede que entienda lo que está diciendo y está entendiendo un misterio que Dios le mostró. Un misterio que quiere decir algo que Dios ya había mostrado, ya había revelado, pero que no se podía entender en la mente. Entonces, la persona dice, ok, el único que entendió fue él. Los demás no entendimos, pero él recibió la contestación a un misterio que tenía él. ¿Me explico? Ahora bien, versículo 3, que aclara más esto. En cambio, el que profetiza no habla con Dios solamente, habla con los hombres, y la profecía tiene tres cosas para las cuales sirve. Para edificación, téngalo por favor pendiente. Para edificación, para exhortación y para consolación. Si lo que se habla de parte de Dios no sirve para edificar, no sirve para animar y no sirve para consolar a las personas, pueden tener la absoluta seguridad de que eso no viene del Espíritu Santo. Si yo empiezo a hablar y yo digo que vengo hablando de parte de Dios, pero lo que yo hablo, lo único que sirve es para dañar a otras personas, o sirve para mi propio egoísmo, o sirve para envalentonarme, o sirve para poder regañar, o sirve para poder juzgar, o sirve para poder dañar al prójimo, o cualquiera de esas cosas, y no edifica, aunque esté diciendo una verdad y no edifica, no viene del Espíritu Santo. Porque todo lo que viene del Espíritu Santo viene matizado con su amor. Por eso es que sirve o para edificar, o para animar, empujar a las personas a hacer lo que hay necesidad de hacer, y vamos que lo podemos hacer y que podemos llegar a las personas. No es que no tenemos los recursos, no se preocupen por los recursos, que el Señor es el que tiene los recursos, es el dueño de la tierra, el dueño del oro, el dueño de la plata, Él es el que puede. Así que vamos a él, eso es ánimo, eso es ánimo. Es ánimo decir que la felicidad tiene una connotación con eternidad. Eso es ánimo, como lo hablábamos antes. O si es de consolación, es que yo hablo palabras al lado de mi hermano, en su oído, de consolación. Ciertamente, mi hermano, pero Dios hace, pero Dios es el que mira, recuerda lo que Dios ha dicho, etc. Esas tres cosas son las cosas que la profecía
debe hacer. Si no es de esas tres cosas, no es del Espíritu Santo. Pueden tenerlo por absoluta seguridad. Si alguien te dice una profecía que no te edifica, no te exhorta y no te consuela, no sirve. No es del Espíritu. Ahora dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Se dan cuenta que no está hablando solamente de lenguas? Está hablando de dos dones que son lenguas y profecía. Y al hacer la comparación, dice, las lenguas edifica a uno, pero la profecía edifica a todos. Las lenguas edifica a uno, a aquel que habla en lengua, pero edifica a la iglesia a aquel que profetiza. Así que, dice el versículo 5, quisiera que todos nosotros hablásemos en lenguas. Sí. Pero más quisiera que profetizaran, porque es mayor el impacto, la labor, lo que hace, la efectividad, la eficiencia de aquel que profetiza que de aquel que habla en lenguas. A menos que cuando hable en lenguas, interprete para que la iglesia se edifique. Entonces, sí, señor, yo vengo de China, el Señor me ha mostrado algo en chino y yo puedo decir, pero inmediatamente digo, y el Señor me ha mostrado que lo que nosotros necesitamos hacer es ir y compartir el Evangelio, no importa si la persona me escucha o no. En ese momento se convierten las lenguas en una edificadora de las otras personas, de manera que ahora ya no es solamente algo que me edifica a mí, sino edifica a los demás, porque ya se convierte de ser un don de lenguas a una profecía que Dios está hablando a través de mí. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Claro, claro, muy claro. Ven, Sí, pastor, señor. una pregunta. Sí, Cuando a dice ver. en el versículo 3, perdón, en el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Perdón, o sea, sé que la palabra de Dios es perfecta y está hecha tal cual. De pronto podría haber sido dicho, pues solamente le entiende aquel que hable la misma lengua o aquel que hable el mismo idioma. Porque dice, nadie le entiende. Entiendo, por ejemplo, lo de chino, ¿sí? Viene acá y ni idea, o sea, pero de pronto hay alguien que entienda, que haya estudiado el idioma chino, le podrá entender, ¿cierto? Y ya no estar hablando misterio. Para él sí son misterios. Para la persona que habla, Claro, porque para eso se levantó a decir, oiga, no entendía esto, pero Dios me ha mostrado, me ha revelado esto y esto y esto. ok, perfecto, gracias. Ahora, el hecho es que Sí, cuando él dice el por qué, él dice nadie le entiende, significa el único que le entiende cuando habla así es Dios. En esta congregación, el único que le entiende es Dios, porque es el único que habla todo. Ah, sí, señor, vale, Entonces, gracias. hay que entender que el pues es un por qué, porque nadie le entiende. Habla con Dios solamente porque es que nadie le entiende. Ahora, espera un segundo porque esto tiene una explicación más adelante cuando hablamos de entendimiento. Tenlo en cuenta, eso que me preguntaste, Dorita, está bien. Tenlo en cuenta para cuando lleguemos al entendimiento, porque es importantísimo. Ahorita ya lo vamos a ver. Ok. ¿Alguien más? sí, no. Era eso. Sí, no. Ok, ok. Pero Vamos sí, a, y vamos lo que iba a, a decir era, o sea, simplemente la palabra de Dios es un misterio, no es sino que cualquiera de las cosas de la no, no, Se no, le no, oye no, mal no, en no. este momento. No, de nada. a ver, perdón, Pero espera un cuando momentico, alguien la revela y la interpreta frente a los que Ok, creo que debo explicarles la palabra misterio.
Una cosa es lo que nosotros entendemos como misterios y otra cosa es lo que la Biblia dice cuando dice misterios. Misterios es algo que está, pero que debe ser revelado. Eso es un misterio, como los libros de misterio, en los cuales alguien mató al señor tal, pero no se sabe quién es, hasta que el investigador investiga y saca las pruebas y toda la cosa, y ¡ay, fue el mayordomo! Se develó el misterio. Es algo que está, pero que necesita ser revelado. Exactamente igual. Entonces, cuando habla de eso, está hablando de que una persona no entiende algo que ya está ahí, pero, pero Dios le revela y le muestra, es esto que está aquí. Ah, caramba, eso es algo que es buenísimo para mi vida. Ahora sí, no es algo tenebroso, no es algo oscuro por allá. No, 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 no. Es simplemente algo que tú no entiendes todavía o que no sabes todavía, pero que Dios se lo va a revelar con el tiempo. Eso es lo que está hablando. ¿Está bien, Gus? Eso es muy bueno, por esto viene en el versículo. Sí, sí, misterio y secreto son similares. No es misterio de brujería, de cuento raro por allá de chip. No, no, misterio es un secreto hasta que alguien lo revele. Exactamente, muy bien. Algo pendiente por revelarse. Exactamente, muy bien. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, versículo 6, ¿qué les va a aprovechar si yo no les hablo con 4 cosas? Miren estas 4 cosas que debe hablar alguien que dice, que habla en lengua. Revelo algo, revelo un misterio, o doy conocimiento de Dios, o profetizo una revelación de algo que no se conoce, o tengo una enseñanza para decir. Si alguien habla en lenguas y estas 4 cosas no están en lo que está diciendo, no está hablando lenguas. Está hablando cualquier otra vaina que no tiene nada que ver con lenguas. Pero para peor, es que si no habla cualquiera de estas 4 cosas, no sirve para nada, sino para su propio ego, porque no aprovecha a la iglesia. Y Pablo lo explica de una manera, nuevamente vuelve a tomar una analogía, los sonidos. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de sonidos, si no se pudiera diferenciar las voces que están diciendo, ¿cómo se diría esto? Como lo que está hablando, o sea, si no hubiera una distinción en lo que está hablando, por ejemplo, si no hubiera una distinción entre A, E, I, O, U, hay una diferencia en estas voces, ¿cierto? A, E, I, O, U. Es la esencia del lenguaje español. A, E, I, O, U. Dice, si las cosas inanimadas, las cosas que producen sonidos, como la flauta o el arpa, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Pregunto, ¿se podrá saber lo que está haciendo? El ejemplo que tú dices de la A, E, I, O, U, si no hubiera diferencia en su pronunciación, no entenderíamos lo que se está hablando. Sí, claro, ¿Entendieron? imagínate una orquesta, por ejemplo, sin tener Escuchen, una orden, escuchen. ¿Qué dice? tocaron, Ahora escuchen esto. me
parece ¿Qué es que eso? un sonido. No. ¿Qué es eso? Ay, ¿cómo se llama esta salsa chévere que cantaba? Una melodía. No, esa es la clave. La clave es una forma de tocar cualquier instrumento de percusión que está en salsa y cualquier ritmo caribeño siempre tiene la clave. Todos los ritmos caribeños tienen eso. Esto es de todos los ritmos caribeños. Escuchen cualquier canción del Yo Arroyo con dos palitos diciendo Yo así, Pastor Yo Arroyo. clave. Pero la clave, los que saben de salsa reconocerían. Pero si yo hago, nadie entiende lo que estoy haciendo. Eso es lo que él está diciendo. La analogía es clarísima. Luego dice, y este es todavía peor. Si la trompeta diere sonido que no se puede entender, ¿quién se prepara para la guerra? Ahora no es solamente un sonido cualquiera, ahora es un sonido que es y tiene una connotación de necesidad. ¿Qué pasaría si el trompeta cuando hace su sonido no dijera el sonido que significa avancen? Habría muerte, porque no hay preparación para la guerra. Es tan necesario el entender lo que se dice o lo que se hace, que es una cuestión de vida o muerte, como lo que está diciendo aquí, no solamente de un mero entendimiento, es de un entendimiento que además puede significar vida o puede significar muerte. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el versículo 9 empieza en esa forma. Así también nosotros, si por la lengua no damos una palabra que se comprenda bien, ¿cómo pretenderemos que se va a entender? Pues entonces estaremos hablando al aire, que nadie va a entender. Estamos hablando al aire, estás hablando a la pared. Y dice aquí el versículo 10, tantas clases de sonidos hay en el mundo, pero que tienen significado. La palabra aquí, idiomas, realmente en griego es la palabra sonidos. Pero sonidos que tienen significado son palabras. Y palabras son cosas que identifican a un Idioma. idioma, exactamente. Entonces aquí dice, tantas clases de idioma que hay. Seguro, seguro, seguro que hay en el mundo tantas clases de idiomas. Y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro lo que valen las palabras, y esta palabra, palabras, es la misma de idiomas arriba, sonidos, si yo no entiendo las palabras que me están hablando, yo voy a ser un extranjero para el que habla. Y el que habla será un extranjero para mí. Como el chino, que entró en la congregación y recibió la revelación. Entonces, nosotros debemos entender que las lenguas deben, no es algo que alguien tiene y de pronto salió y dijo y un montón de cosas raras y la persona no dice qué es lo que dice y no sabe lo que dice y etcétera, como si fueran un montón de sonidos. No, 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 no. Lo que dice Pablo es que si eso no se puede entender, es como esas flautas o cítaras que emiten un sonido que nadie puede comprender. Ahora, la conclusión en el versículo 12 para esas lenguas es que hay que anhelar los dones espirituales, procurando abundar en ellos para edificación de la iglesia.
Esto es lo que dice en 1 Corintios 12:31, que hay que procurar los dones mejores. Es hacerlos cada vez más abundantes para edificar en la iglesia. Si yo tengo el don de, estoy hablando de Corinto, si yo tengo el don de lenguas en Corinto, yo tengo que usar el don de lenguas que el Espíritu me ha dado para cuando el Espíritu me diga, di tal cosa en tal idioma. ¿Por qué? Porque seguramente habrá yo no sé quién que entenderá eso, o de pronto para mí mismo, o lo que sea. El Espíritu Santo tiene toda la libertad. Él lo hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Es así. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que use el don de profetizar, el don de mostrar, el don de enseñar, el don de decir lo que Dios quiere. Yo trabaje en hacerlo abundante. No hay dones mejores que otros. No hay un don que sea mejor que otro. Porque todos provienen del mismo espíritu y no hay alguien que vaya a dar un don. El Espíritu Santo es Dios, o sea, Dios, ¿cuáles son los regalos de Dios? Todo lo que Dios da es de provecho, es para bien. Entonces, no hay dones que sean mayores que otros. Lo que pasa es que existen personas en la iglesia, unas que los usan mal, otras que los usan regular, otras que lo usan bien, pero hay otros que buscan usarlo mucho mejor. Y para eso es el amor de Dios, para que nosotros busquemos que si estamos haciéndolo mal, oiga, vamos a buscarlo porque amamos a las otras personas, hacerlo regular, pero me voy a preparar aún más para hacerlo bien. Pero cuando ya lo estoy haciendo bien, yo voy a buscar hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que se edifique la iglesia del Señor. Para eso me pusieron en la iglesia, para edificación. Puedo decir, entonces podemos decir, volviendo pues a la pregunta de Dorita, de que si nada más es él al que se le da puede haber otras personas, ¿verdad? A la que puede él profetizar que hablan la misma lengua que él, ¿cierto? Sí, pero además acuérdense que hay un don anexo al don de lenguas, que si alguien no puede interpretarla, hay un intérprete de lenguas y es otro don. Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver eso. Tranquilo que eso más adelante lo tiene. Pero el asunto es, si Dios no dice o pone cosas dentro de la iglesia por nada, todo tiene su eficiencia y su eficacia. Entonces, si la persona está hablando en lenguas, estamos hablando de Corinto, acuérdense, esto es antes de que se compilara el Nuevo Testamento. Si una persona tenía el don de lenguas y estaba hablando de parte del Espíritu Santo, normalmente para edificación de la iglesia, si lo que estaba hablando era para la iglesia, normalmente si él no podía decirlo, por ejemplo, es chino y no sabe nada de español, no puede decirlo en español. Entonces hay alguien de español que cuando escucha al otro hablar en chino dice, oiga, este señor está diciendo para toda la iglesia que nosotros debemos hacer, recoger una ofrenda mayor porque nuestros hermanos que están en Chipre están sin comida, están sin agua. Vamos a mandarle agua. Necesitamos reunir. Eso es lo que está diciendo el Señor. Okay. ¿Eso está concordante con lo que dice el Antiguo Testamento? Sí. Ayuda a tu hermano y dale de beber porque entonces sí está bien de Dios. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿cierto? Ok, Patti, cuéntanos. Yo he estado en varias congregaciones donde hablan en lenguas y nunca la persona, después de que habla en ese lenguaje, dice que está hablando. Hablan y así quedan. Entonces todos quedamos gringos porque no sabemos nada. Nunca, nunca interpretan. Así es. Es una lástima.
si Claro, realmente venir a perdón, él, Pati, sería una pero lástima. hay Si algo, es, hay algo si que eso ten en es, cuenta si y eso es es que, real, si eso es algo del Señor, pues nunca nos lo cuenta. ajá, o sea, no Sí, es hablar, sería una o lástima que sea, si no, Dios le mostró algo no supiera. Sí, Gustavo, yo nunca, ajá. A mí me da un poquito rabia eso, la verdad, me da rabia. Yo diría, me da rabia, me molesta. Que la ok. gente habla, habla, Pero le espere, pero dice espere, pero hablar espere. en lenguas, hacer una cantidad de pasadas, hablar como a morir. Ok, pero ya nos va a dar más rabiecita después. Espere un momentito. Vamos al versículo 13. Sí, sí, sí. Espere que nos va a dar más rabiecita después. Dice el versículo 13, por lo cual, un momentico, entonces es, de acuerdo con el hecho de que hay tantas clases de idioma en el mundo y todos tienen significado y que debemos procurar que lo que nosotros hacemos sea cada vez más para edificación de la iglesia. Por lo cual, porque esto es así, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Su. No está diciendo que tú empieces a hablar en lenguas y digas que estás hablando en lenguas porque el Espíritu te dijo que hablaras en lenguas. No. Si vas a hablar en lenguas, deberías poder interpretarla. Ahora, como si no se te ha dado el don para interpretarla, tú necesitas orar al Señor para que eso que tú estás haciendo tenga una interpretación para que abunde en la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque, versículo 14, si yo oro en lengua desconocida, escuchen bien esto. Dorita, ¿te acuerdas la pregunta del versículo 2? Sí, señor. No habla a los hombres, sino habla a Dios. Adiós. Escucha el 13. Si yo oro, cuando yo oro, ¿a quién le hablo? Adiós. Sí, Señor. El 13, por lo cual No, el que el habla 14, perdón, el 14, el en 14. oración poder interpretarla. No, el 14, perdón. Ok, porque si yo oro en lengua desconocida, mi Ok, espíritu para ahí. ora, ¿A pero quién le ora uno? a mi espíritu. ¿En serio? Al ¿Tú le Señor, oras a tu al espíritu? Señor, no al Dice, porque Señor. si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi No, No, entendimiento. la no, 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 pregunta no, es, no, no, no. Al Señor. Escucha la pregunta, no leas el versículo, por favor. Ok, Escucha la pregunta. Cuando señor. tú haces oración, ¿a quién le oras? Adiós. Ok. Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ok. Entonces el 13 ya te está mostrando qué es lo que está pasando. Si yo oro, o sea, yo hablo con Dios en lengua desconocida, mi espíritu habla con Dios, pero mi cerebro, mi mente, mi entendimiento se quedó sin fruto. Fueron palabras habladas en un idioma que no entendí, no supe qué fue lo que pasó, no sé, ni idea. Brutos. Entonces Pablo dice, entonces, ¿qué puedo hacer? Versículo 15. Voy a orar con el Espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Voy a cantar con el Espíritu, pero también quiero cantar con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Ya que no sabe lo que has dicho. Entonces, cuando oro, debo orar con entendimiento. Cuando yo alabo, debo alabar con entendimiento. Cuando yo bendigo, debo bendecir con entendimiento. Todo esto tiene una connotación muy importante para nosotros hoy en día. Por lo menos estos tres primeros. Muchas veces oramos un montón de cosas que ni siquiera estamos realmente teniendo en nuestra mente y ni lo estamos entendiendo. Oramos cosas que son mi deseo, pero no estamos entendiendo con quién estamos hablando.
Dios, quiero que la selección Colombia gane. Ok. Eso es mi deseo. Dios es el Dios de los colombianos. No, no, Sí, no, no, también no, de no, los no, 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 argentinos y de los brasileños y de los no, no, uruguayos. no, 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 no. No, 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 no. Cuidado como oramos. Cuidado como alabamos. He dicho en multitud de ocasiones, cuando alaben, por favor, entiendan lo que están diciendo. ¿Cuántas alabanzas hay en el mundo que hablan del yo en vez de hablar del Señor? ¿Cuántas alabanzas hay que ponen de primero las cosas que yo creo y no las que Dios dice? ¿Cuántas veces no reconocemos a Dios en nuestra alabanza y decimos que estamos alabándolo a Él, diciendo cosas absurdas que Dios obviamente no va a querer? Lo que dice Lucho es cierto. ¿Cuántas veces decimos bendiciones? Chao, que les vaya bien, bendiciones, bendiciones. ¿Cuál entendimiento hay en eso? Simplemente es una muletilla que no dice nada. No entendemos que estamos hablando de algo que es bueno para alguien y que sale de nuestra boca de acuerdo con lo que Dios quiere que nosotros digamos. Ven de Chile, ven, decir bien, hablar bien de, dar bendición, dar una verdad. Por favor, llamemos a lo que es. Usemos la palabra para lo que tiene que ser. Ahora, cuando yo estoy hablando y estoy bendiciendo a Dios y estoy diciendo, Dios es genial, Dios es bueno, Dios es el Señor de mi vida, Dios es el que hace todo, Dios me da, Dios me provee, Dios es el todo en mí. Cuando yo estoy diciendo algo como eso, no solamente debo decirlo con entendimiento, sino debo decirlo si lo estoy diciendo en medio de la reunión, de la congregación. Debo decirlo de manera que una persona que esté al frente mío pueda escucharme y decir, amén, estoy de acuerdo contigo, Dios es bueno, Dios es proveedor, Dios es el Señor, Dios es, Dios. Pero si yo digo, la otra persona que está al frente no puede en ninguna manera decir amén a lo que estoy diciendo porque no lo entendió. No lo entendió. No sabe. Versículo 17. Tú, a la verdad, cuando dices, das gracias, pero el otro no se edifica con tus agradecimientos. No sabe que tú estás agradeciendo porque recibiste una casa, porque llegó tu hermano, porque te dio un abrazo una persona, porque te perdonó a alguien a quien le hiciste un daño. La otra persona no tiene ni la más mínima idea porque hablaste en una lengua extraña y desconocida para esa persona. Pablo dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Puedo hablar un montón de idiomas, puedo hablar un montón de cosas, puedo decir cosas que el Señor me ha revelado en diferentes formas, en diferentes lenguas. Pero yo prefiero en la iglesia, dentro de la iglesia, prefiero hablar 5 palabras que tengan mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¡Wow! ¿Cómo es que nosotros debemos tener entendimiento? ¿En qué debemos tener entendimiento? En ese tiempo, cuando hablaban en lenguas, deberían entender lo que las lenguas decían, como Pablo. Él entendía lo que estaba diciendo, pero eso en la iglesia no daba edificación. Uno debe tener entendimiento al orar a Dios, no es simplemente orar por orar,
No es simplemente decir en el nombre de Cristo, amén. En el nombre de Cristo, amén. En el nombre del Señor, amén. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Qué significa que cuando yo estoy hablando en el nombre del Señor, qué significa? Significa que el Señor Jesús puede decir en el cielo, que cuando yo hice una oración, el Señor Jesús en el cielo puede decir amén. Eso es lo que significa. No son simples palabras. Que cuando yo alabo, yo sé lo que estoy diciendo de parte de mi Dios. Que cuando yo enseño, yo sé que enseño lo que Dios dice que debo enseñar, no lo que yo quiero enseñar. Eso es lo que están diciendo. Porque Sonia. de alguna manera, entonces, de alguna manera se convierte como en un rezo, una repetición de cosas, pero no conscientemente. Así es. Así es. Hay algo lo que está diciendo Patti, creo que es la que está hablando, que Sonia. quería hacerles el ejemplo. Sonia, perdón. Sonia, a mí me ha pasado, no sé, creo que a ustedes también, pero me ha pasado que a veces uno está orando, sobre todo a veces en ciertos momentos que uno está orando, y uno empieza a orar, a hablar con Dios. Y de un momento a otro trato de recordar lo que dije unos minutos atrás y no me acuerdo. Entonces yo dije, estoy hablando bobadas, estoy hablando de inentendimiento. Entonces orando, hablando con Dios y entonces como que venga, un momentico. O sea, porque uno como que está orando pero no está orando. Eso es hablar sin entendimiento. Y todos lo sabemos. Pablo decía, yo hablo más en lengua porque Pablo hablaba griego, Pablo hablaba arameo, Pablo hablaba hebreo, Pablo hablaba, pero ¿de qué iba a servirle hablar entre los griegos arameos? Pues ¿para qué? Entre los griegos hay que hablar griego, ¿sí? Y llegar uno, por ejemplo, yo hablo, me acordaba mientras Lucho hablaba, estamos en Brasil, yo no hablo portugués. Mariana medio entiende portugués y le gusta, y entiende algunas cositas. Si no hubiera sido por Mariana, yo no sé ni cómo pedir una sopa, porque sí me hago entender, pero tenía la interpretación de Mariana, porque le gusta y entiende. Yo ni Gracias a idea, Dios yo era... gracias a Dios que Sí. había lenguas, pero tú tenías intérprete. Y gracias a Dios Ajá, porque estás esa es la... alabando a Mariana con entendimiento. Eso es lo que pide el Señor, que cuando lo alabemos a Él, nosotros lo entendamos. Entendamos lo que estamos Ujú. diciendo. Me pareció muy Esa bien. parte, perdón, esa parte del entendimiento es vital. Tú estás hablando del don de lenguas y de los idiomas, pero es que resulta que muchas veces en las congregaciones, hablando la misma lengua, se oyen unas situaciones que no son comprensibles. Hablando el mismo español que hablamos todos, a veces salen cosas que uno no entiende. Hay que orar porque, no sé, porque la nariz del diablo no se venga para abajo en la carretera que va. Cosas que uno dice, pero bueno, está bien, esa es la preocupación de la persona, pero el entendimiento que nosotros queremos tener en la congregación es el entendimiento que nos da el alimento espiritual que Dios quiere que tengamos. Es Entonces, edificación. ojo, porque muchas veces, hablando el mismo idioma, no hay el entendimiento, ese entendimiento que está hablando Lucho, que es el entendimiento espiritual. Así es. Y eso tenemos que tenerlo muy pendiente porque en la iglesia es importante el que todos nosotros tengamos un buen entendimiento de lo que Dios dice. Es necesario, es vital que tengamos ese entendimiento. Bueno, vamos a dejar aquí y la próxima semana continuamos porque, pues, por los tiempos también. Patricia, ¿quieres decir algo antes de terminar? Sí, también lo de cuando oramos sin entendimiento, como decía Gustavo, pero no solamente eso, cuando se me olvida lo que estaba diciendo, sino cuando me escucho y digo, pero eso es lo que digo todos los días. Es como si estuviera leyendo un libro, como
Señor, salva a mi familia, ay, Señor, que ojalá mi esposo Ajá. llegue y diga, Señor, y entonces, ¿eso qué es? Eso es charlar con Dios, eso es una lista de peticiones o una lista de quejas. Gracias. Y además sin convicción. Para peor es sin convicción. Ok. Es que no es con la seguridad de a quién se lo estoy diciendo y cómo se lo estoy diciendo. Es porque como sé que tengo que orar y que me dicen que en la mañana y que en la noche y que a toda hora, entonces es como que una repetidera. Sí, ciertamente, eso es verdad. Y termino con esta idea, es lo mismo más o menos que cuando uno tiene que dar una conferencia y hay profesores que tienen el conocimiento, pero no lo saben transmitir. Entonces, sí, fue muy bonito todo, pero no entendimos nada. Se explica, se Sí, habla sin entendimiento. Eso también tiene que ver con la pedagogía, con una buena, con un buen manejo o sea, hacerme entender. Eso es clave. cierto. Ok, gracias por todos los aportes. Yo espero que los que no estuvieron aquí y tengan preguntas, hombre, de alguna manera comuníquense. Voy a tratar de colocar esto en Facebook. Si tienes preguntas o alguna cosa de esas, por favor, hazla, porque realmente es muy importante. Sin embargo, sí quiero que, no importa si estás aquí o si no lo estás viendo por el video solamente, sí es muy importante que te acerques a la Biblia y leas. Lee, por favor, lee. No, no dejes que otras personas te digan. Deja que Dios te diga lo que dice, no lo que tú crees o lo que otras personas digan, no lo que Dios dice. Porque el problema con nuestro entendimiento es que tenemos un entendimiento viciado. Y mientras el Espíritu no obre para limpiar nuestro entendimiento con la verdad, vamos a permanecer enlazados a una serie de doctrinas y de ideas que realmente no son las que Dios dice. Es mi consejo que abras tu corazón y dejes entrar lo que Dios dice para poder sacar lo que no dice. Así sea que te hayan enseñado tantas y tantas veces algo. Es preferible parar, comparar con lo que Dios dice y luego continuar para que puedas asumir tu papel libre como cristiano de tomar lo que es bueno y desechar lo que no sirve. Teniendo eso en cuenta, les doy las gracias por ver y también a los que están aquí por participar. Y la próxima semana continuamos con el versículo 20. Un abrazo para todos.